Buenas noches, Bronstein. Gracias por estar aquí en el Sub y Baja, ¿no? Gracias por la invitación. Digo, bien si lo defino como casi así un kamikaze, digo, ¿no? Se puso ahí el chaleco y salió a defender el proyecto del gobierno en lo que tiene que ver con la inversión de Chevron hacia YPF. Bueno, en realidad yo me puse a defender lo que me parece que está bien, digamos. No lo hago desde una posición militante, sino desde el conocimiento. Usted es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, que fundó en el año 2008. Soy director de eso, soy director de una licenciatura en energética en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, es decir, tengo bastante experiencia académica, profesor de maestrías de energía en la UBA, es decir... Y lo hemos escuchado mucho en los últimos días en los medios. Casi creo que quizás en su tarea no la ha podido cumplir como corresponde. Sí, me ha atrasado en mis tareas de investigación y no de docencia porque estamos justo en vacaciones, ¿no? Es decir, claro. Pero realmente a mí me cuesta entender por qué se armó tanto revuelo por un acuerdo que no me parece trascendente desde cierto punto de vista hacia el futuro, digamos, pero no me parece que sea algo para armar tanto revuelo, salvo el hecho de que estemos por ahí en una situación de clima electoral. A ver, yo le digo porque, por ejemplo, un tema es que el gobierno siempre ha planteado otra impronta en lo que tiene que ver con la inversión hacia los recursos naturales, puntualmente el petrolero, también en cuanto a otro tipo de inversiones hacia nuestro país, en lo que es el tema tributario y demás. Probablemente esta medida tenga que ver con haber modificado una conducta en este plano, como lo hizo también con el tema del mercado financiero, del dólar ilegal. Pero bueno, llama la atención. Yo, y como voy a usar su conocimiento académico, decía el tema del último Perón y el primer Frondizi, en lo que tiene que ver con entender que se necesitaba modificar algunas cuestiones reglamentarias para recibir inversiones del extranjero. ¿Algo de eso puede ser que esté pasando en este escenario? Está pasando, pero yo, yo no sé por qué sorprende tanto este acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo anunciado. Es decir, cuando Galucho se pone al frente de YPF, esta nueva YPF restatizada, en realidad semi-restatizada, en realidad tiene el 51% de las acciones, es una empresa mixta, con mayoría estatal. Una de las cosas que Galucho plantea es la necesidad, de desarrollar todo el potencial de hidrocarburos que había en los recursos no convencionales, fundamentalmente en Vaca Muerta. Entonces, y para realizar, para poder desarrollar estos recursos, hacía falta muchos recursos económicos, financieros, tecnología y experiencia en esto. Entonces, estamos hablando de una inversión de alto riesgo, estamos hablando de una inversión de mucha plata, de mucho dinero, y estamos hablando de una inversión de mediano y largo plazo. Entonces, él anunció eso, y incluso hizo las cuentas, hizo un plan quinquenal, dijo hace falta aproximadamente 37.000 millones de dólares, y bueno, obviamente, con el operar natural de lo que es la YPF como empresa, no le alcanza las utilidades que puede sacar anualmente para aumentar el ritmo de inversión, que es lo que necesita el país. Pero este problema es un problema que Argentina tuvo, en toda su historia del petróleo. La tensión entre una actitud de defensa, del recurso desde un punto de vista de un concepto estrecho de soberanía y ser un poco más pragmático, pero no porque el pragmatismo sea un bien ideológico que uno acepte, porque uno tiene que tener una ideología y yo estoy de acuerdo que uno defienda la soberanía del recurso, pero acá no está en peligro la soberanía del recurso. Es decir, no queda ninguna duda, en ningún lado se dice que el petróleo y el gas que hay en Vaca Muerta deja de ser del Estado, bueno, en este caso del Estado provincial, que eso es otra discusión con la cual a veces estos momentos abren como para discutir y poner en claro que en realidad los recursos hidrocarburíferos debían estar en manos del Estado Nacional, no del Estado Provincial. Tendríamos que volver... Otra discusión igual. Pero tendríamos que volver al sabio artículo 40 de la Constitución del 49. Bueno, Constitución que también vivió justamente todos estos procesos que está relatando. Sí, Galucho viene de trabajar en Gran Bretaña, en Inglaterra, obviamente los intereses anglosajones en lo que tiene con el petróleo allí se manejan de manera, tranquila en lo que hace a cómo desarrolla su impronta, y obviamente Galucho, algo de eso también, alguna de esas relaciones es importante que haga jugar dentro de lo que tiene que ver con su dirección de YPF. Pero bueno, se plantearon otras cuestiones políticas. Dicho esto, vamos a
al punto en sí. Digo, ¿qué va a pasar con esta inversión? ¿Hacia dónde se va a apuntar? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿Qué puede ocurrir en Vaca Muerta y en otras inversiones en el área petrolera? Esta es como un puntapié inicial, incluso si bien la inversión es importante, en esta etapa se va a hacer una inversión de 1.500 millones de dólares, que es importante, pero tampoco es lo habitual en todas las inversiones que uno ve a nivel... Pero acompaña YPF también con una inversión. Claro, pero lo que ocurre es que se calcula que en los 5 años la inversión va a ser mucho mayor. Obvio, posiblemente sea una inversión de alrededor de 15.000 millones de dólares. 16.000 y algo estaban hablando. Sí, estaban hablando de 16.000, por eso. Sí. Porque eso va a depender, uno tiene es difícil a veces calcularlo porque uno tiene lo que uno proyecta, más que dinero, uno proyecta cuántos pozos voy a perforar. Sí, hay una certeza parcial. Y uno lo que espera que a nivel de, cuando uno empieza a perforar más pozos, si se va a dar una cuestión de economía de escala y va a bajar el costo por pozos. Porque ese es uno de los problemas que tiene Vaca Muerta. Es decir, al comienzo de los primeros pozos costaron más de 10 millones de dólares, ahora, según dice la gente de YPF, los pozos le están costando 8 millones de dólares cada uno. Y se calcula que puedan, al finalizar estos 5 años, estar en un costo de alrededor de entre 5 y 6 millones de dólares por pozo. Teniendo en cuenta como referencia que Estados Unidos el costo del pozo de pozos no convencionales es alrededor de entre 2,5 millones y 3 millones de dólares, que sería como el objetivo ideal a conseguir. Claro, pasa que en Estados Unidos se han perforado 100.000 pozos. Entonces acá y con la calidad de lo que nos vamos a encontrar, ¿qué sabemos? ¿En qué sentido? Del recurso, del petróleo. El petróleo es petróleo y el gas es gas. Cuando se habla de petróleo y gas no convencional, no es por la calidad del petróleo, que es un buen petróleo. Pero por los procesos posteriores que tiene que cumplir también. No, es por cómo está alojado el recurso, el petróleo y el gas en la roca. Es decir, en los yacimientos convencionales, y no quiero entrar en partes técnicas, se conforma justamente un yacimiento donde el petróleo, después de haber migrado, se aloja en un espacio donde hay alguna trampa geológica y en rocas que tienen permeabilidad y porosidad. Entonces, cuando uno perfora, fluye fácilmente hacia la superficie. Pero hay que ayudar sobre la calidad del petróleo. En esto, uno está alojado en rocas que no tienen esas cualidades de permeabilidad y porosidad. Eso hace que haya que romper la roca. Claro. Entonces, y ahí que la inversión en lo que tiene que ver con la inversión es mucho más grande porque el pozo que hay que hacer es más costoso, pero además porque la declinación de la producción por pozo es muy rápida. Entonces eso obliga a que permanentemente uno tenga que estar perforando. Si uno tiene que hacer como una fábrica de perforación de pozos. Digamos. ¿Con qué nos podemos encontrar, digo, en un escenario, si se quiere, realista, ni muy optimista ni tampoco pesimista, en esta inversión, en lo que hace a los recursos y a por ahí podemos reinventarnos como aquella Argentina que se puede abastecer a sí mismo e incluso hasta exportar? Podemos lograr el autoabastecimiento, creo. No va a ser inmediato, van a pasar 5 o 10 años tal vez. Es decir, ojo, nosotros en petróleo no estamos autoabastecidos, es decir, lo que estamos importando es gas. Pues una de las cosas que también yo discuto a veces con ciertos comentarios fáciles, que Argentina no tiene una situación de crisis energética. Acá no hay crisis energética. Crisis energética si hay cortes de luz permanentes, ¿no? Alguna vez puede haber un accidente. Si no hay combustible para... Está bien, pero necesitamos de otra manera desarrollar la industria y demás cuestiones, con lo cual la inversión energética no hace falta, no, tiene que ocurrir y ha ocurrido estos últimos años. Es decir, lo que tenemos es lo que estamos importando fundamentalmente es gas, que donde sí hemos perdido el autoabastecimiento, y estamos importando algunos derivados del petróleo como gasoil y fuel oil, que nos provoca un problema importante, la balanza comercial. Entonces tenemos un problema económico, digamos, porque la mayoría, por no decir casi todos, los países industrializados y en desarrollo y que han desarrollado y han tenido periodos de crecimiento son importadores de energía. Es decir, salvo Rusia y Canadá, de los países más o menos industrializados y desarrollados, todos los demás países son importadores de energía. Nosotros siempre tuvimos la leyenda o el cuento de que en realidad nuestros recursos eran casi como interminables, ¿no es cierto? Pero nosotros nunca tuvimos mucho petróleo. Justamente ese fue uno de los problemas que tuvo Argentina, que somos, como se dice habitualmente en la industria, un país con petróleo, pero no un país petrolero. Entonces siempre, Argentina, los periodos de autoabastecimiento de petróleo fueron muy pocos. Es decir, los más de 100 años de historia del petróleo de Argentina, uno puede contar que nos hemos abastecido de petróleo durante 15 años. Bueno, eso es lo que también está bueno de estas discusiones, ¿no? Digo, para que se terminen con algunas mentiritas que nos han contado durante muchísimo tiempo. Y para entender la verdad había que estudiar un poco más, digo, pero lo que se conocía hacia la opinión pública era otra la historia.
Tengo que cerrar la entrevista, pero un minuto sobre Chevron. Digo, a ver si nos comemos un sapo similar a Repsol o otras inversiones de empresas extranjeras, como lo pasó con Aerolíneas Argentinas, digo, cuando vino el Grupo Marzani y otros. Digo, Chevron, digo, ¿cómo se comporta en otros lados? Digo, acá va a venir a sacarnos todo lo que es nuestro. ¿Qué va a terminar pasando? Yo le digo dos cosas. Por un lado, Chevron, este acuerdo es totalmente distinto, porque no es nosotros, Repsol, nosotros le vendimos YPF a Repsol, entonces la política, digamos, empresarial la llevaba el Grupo Español, donde se dio una situación muy particular, y podemos llamar contra natura, porque cuando Repsol compra YPF, y Repsol es una empresa mucho más chica que YPF, con lo cual tuvo que endeudarse para poder comprar YPF. Y por lo tanto tuvo que después utilizar las utilidades para pagarle compensación. Utiliza Repsol como una metáfora de que no digamos que Chevron es la panacea y después nos encontremos con un sapo. Chevron es está entre las 5 empresas más grandes del mundo. Para dar un dato, es decir, la perspectiva en este acuerdo es que dentro de 5 años la producción de petróleo sea 50.000 barriles diarios, que sea aproximadamente un 8% de lo que nosotros estamos produciendo. 50.000 barriles diarios. ¿Sabe cuántos barriles diarios produce Chevron en el mundo? ¿Cuántos? 3 millones. Es decir, me parece que es una empresa que... Está bien, que no sea cosa que desestime un mercado como el argentino por tener su pero es que dinero en otro lado. No lo va a desestimar porque justamente, es decir, tiene 3 millones... que son mercados como el argentino, porque hay una cuestión que hay que tener en cuenta. En este momento, el negocio del petróleo y del gas es un negocio de los estados, porque el 95% de las reservas... El 95% de las reservas está en manos de los estados. Entonces, Chevron, cuando produce 3 millones, es porque tiene acuerdos en distintos lugares del mundo, como el que tiene en Argentina. No metamos con lo que tiene en Oriente, porque si no sería otro tema. Pero bueno, metámonos con el que tenemos aquí. No me preocupa. Si nosotros tenemos la legislación que nos garantiza que nosotros podamos controlar... Hay que seguirla de cerca y también está bueno que lo haga en su centro de estudios. Bárbaro. Gracias por venir aquí al Sub y Baja y vamos a seguirlo invitando para cuando empiece la inversión, el proceso evolutivo, conozcamos más detalles. Gracias.